ya por su cuenta, ¿verdad? Habla sobre los negocios jurídicos unilaterales, que ya habíamos mencionado unos ejemplos en clase, pero para que tengamos un poco más de ejemplos, pues ahí se los subí. Entonces vamos a retomar la clase por donde la dejamos el día, ¿qué? Jueves, hoy es jueves, martes, yo estoy perdida, ustedes siempre estoy perdida con las fechas. Entonces voy a compartirles la pantalla. Ok, entonces lo último que vimos fue aquí, sí, aquí fue donde nos quedamos, en, en el consentimiento y los elementos del consentimiento. Retomando, pues ya vimos la diferencia de acto y hecho, ya vimos, empezamos ya a ver el negocio jurídico, ¿verdad? Que hay unilaterales, bilaterales, el contrato es un negocio jurídico, y vimos las clases de aceptación, ¿verdad? Que puede ser expresas o tácitas, tuvimos ahí un par de ejemplos de las distintas clases de aceptaciones que tenemos legisladas, y empezamos con el tema del consentimiento. Los elementos sí los alcanzamos a ver todavía, ¿verdad? Que tienen que haber, solo para retomar, pues 2 o más declaraciones de voluntad expresadas en forma consciente y libre, que impliquen acuerdo pleno total, sin vicios que lo invaliden, que exista coincidencia entre la voluntad real y la voluntad que se declara, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora la forma en que vamos a esta declaración de voluntad, aquí ya estamos hablando de negocios jurídicos bilaterales. Entonces, en las declaraciones de voluntad bilaterales sabemos que tienen que haber dos o más personas, ¿verdad? 2 o más declaraciones de voluntad que se van a unir, que buscan con objetivos distintos, pero que se entrelazan. Entonces, siempre va a haber alguien que lance como una propuesta, una oferta, una intención, ¿verdad? Y la otra parte, pues que va a ser quien acepta esta propuesta, esta intención, esta oferta. Es por eso que entonces acá hablamos de la oferta y la aceptación, porque se necesita que existan estos 2 factores para que estemos hablando entonces de un negocio jurídico bilateral, ¿verdad? Alguien que oferta y alguien que acepta. Alguien que nos oferta y alguien que va a aceptar. Entonces, tenemos acá que la oferta ofrece a su vez mayor interés jurídico, constituye el consentimiento inicial de uno de los contratantes. Ya sabemos ahora qué es el consentimiento, entonces la oferta es como consentimiento primero, ¿verdad? El inicial que tiene que tener uno de los 2 contratantes. Siempre tiene que existir una oferta como tal. ¿Qué tiene que tener esta oferta, ¿verdad? Tiene que tener una intención seria, ¿verdad? Digamos, ¿por qué? Porque desde el momento en que yo oferto mi intención, ¿verdad? Desde el momento en que una persona oferta, voy a quedar ligada a esta oferta, ¿verdad? Desde que yo oferto, voy a adquirir obligaciones y tengo que cumplir lo que estoy ofreciendo, lo que estoy ofertando, lo tengo que cumplir, ¿verdad? Por eso nos encontramos con que tiene que tener una intención seria, ¿verdad? Si yo voy a ofertar algo es porque es algo de lo que yo estoy seguro, y entonces tengo que sostenerlo porque yo me estoy comprometiendo, me estoy obligando con esta intención, con esta oferta. Por eso tiene que ser una intención seria. Tenemos que tener datos del contrato, ¿verdad? Yo les coloqué aquí contrato, pero bueno, datos del negocio jurídico bilateral. Aquí ya estamos en bilateral. Tienen que existir los datos porque tenemos que dar la mayor cantidad de datos posibles que se están ofreciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos ofreciendo? ¿Cuál es la intención, verdad? ¿Intención de qué, verdad? ¿Qué es lo que estamos ofreciendo? ¿Qué características tiene lo que estamos ofreciendo? ¿Qué precio? ¿En qué plazo?
se va a estar ofertando, en qué plazo se va a aceptar un pago, por qué modalidad lo vamos a estar ofertando, si va a ser una modalidad al contado, si va a ser una modalidad paga a plazo, o sea, todos los datos, la mayor posibilidad de datos posibles que tengamos de lo que estamos ofertando, vamos a tener que informar, ¿verdad? La mayor cantidad de datos posible. Dirigida a personas presentes, ¿verdad? Aquí, o ausentes, me comí la N. ¿A quién va dirigida, verdad? ¿A quién vamos nosotros a dirigir esta oferta? María Mercedes, dígame. Perdón, Lick, se me activó la manita. Disculpe. Yo dije que rápido tienen dudas. Bueno, entonces, como les decía, dirigidas a qué personas, ¿verdad? Si van a ser, si la oferta que nosotros estamos lanzando va a ser dirigida a una sola persona, ¿verdad? Una única persona en específico, o esto va a ser lanzado al público en general, ¿verdad? Si a quien le estamos ofertando esta intención es una persona que está presente en este momento, ya sea presente de forma física, o por ejemplo como ahora, ¿verdad? Como la pandemia que vino a cambiar la modalidad en muchas de las interacciones. Entonces, por ejemplo, en este momento pues estamos presentes solo que a través de la virtualidad, ¿verdad? Pero aún desde la virtualidad se podría decir que nosotros estamos presentes, ¿verdad? Se podría dar entre nosotros un negocio jurídico presente. ¿Por qué? Porque nos estamos viendo, nos estamos escuchando. Entonces se podría decir que desde la virtualidad contaría como que somos personas presentes, ¿verdad? Podemos, como les digo, porque podemos vernos, podemos escucharnos, podemos aquí negociar, podemos variar algunas características, platicar las distintas circunstancias, podemos dialogar de qué forma queremos modificar tal vez algo de esta oferta, ¿verdad? Entonces, si estas ofertas van a ir dirigidas a personas presentes o ausentes, ¿verdad? Entonces, vamos a irnos a nuestro Código Civil y en el artículo 1524, en el artículo 1524, a ver, voy a decirles yo, ¿quién me puede leer? Lidia Marilis, ¿nos puede leer por favor el artículo 1524? Mucho gusto, licenciada. Ahorita lo voy a leer. Gracias. Si quiere ayudarnos directamente para que hagamos más, puede comprar la Comunito en nuestra tienda o convertirse en patrocinador y unirse al ejército de pájaros. Aunque no debe sentirse obligado, solo puede comentar. Compartir nuestros videos ya nos ayuda un montón. Artículo 1524 del Código Civil. El contrato por teléfono se considera celebrado entre presentes y tanto en este caso como el del artículo anterior. El contrato se reputa celebrado en el lugar en que se hizo la oferta. Muchas gracias. Entonces, como podemos ver, también, por ejemplo, si estuviéramos ofertando por un medio telefónico, ¿verdad? Se entiende como que se está celebrando entre presentes este negocio, ¿verdad? Entonces, porque también podemos comunicarnos directamente por el teléfono, ¿verdad? Nuestro código, pues obviamente no va a hablar de la virtualidad como tal, ni va a decir por videollamadas, porque recordemos que pues este código pues ya es bastante antiguo, ¿verdad? Entonces, no existía cuando fue creado, no existían las videollamadas, y no existía Zoom, no existía Meet, entonces no lo vamos a encontrar como tal, pero si nos está diciendo que por teléfono se considera un contrato presente, pues
esta prácticamente pues también es una llamada, únicamente que pues por medio de video. Entonces, también se consideraría que estamos ofertando a personas presentes. Entonces, se sobreentiende que con quienes no podemos comunicarnos de una forma directa serían las personas ausentes a las que se les está invitando a una oferta, ¿verdad? Ya sea que se hiciera por un medio escrito, por ejemplo, o en el periódico. ¿Por qué? Porque ahí no me puedo comunicar de forma directa con a quien les estoy invitando a ofertar, ¿verdad? No me pueden decir como, pero ¿será que pueden variar el color o el tamaño o el precio? No se pueden negociar o de forma directa para, para poder, si no hay comunicación directa, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de que son ausentes. Por ejemplo, un medio escrito, yo puedo lanzar la oferta, pero no. Si como no se pueden comunicar de forma directa conmigo, entonces ahí estaríamos hablando que la oferta se está dirigiendo a personas ausentes. Entonces, eso también es parte de la oferta, ¿verdad? Tiene que tener entonces, ya tenemos que una intención seria, porque vamos a obligarnos desde el momento en el que estamos lanzando la oferta, quedamos obligados a mantener la oferta. Tienen que existir los datos del contrato, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos ofreciendo? ¿Bajo qué características? ¿Bajo qué modalidades? ¿A quién estamos dirigiendo nuestra oferta? Si va a ser a personas presentes o personas específicas, personas ausentes. También qué plazo, ¿verdad? ¿Durante qué plazo vamos a tener nosotros esta oferta? Porque, pues, las ofertas no son eternas, ¿verdad? No vamos a estar eternamente ofertando algo y pueden pasar 3, 4 años y nadie ha aceptado la oferta. Entonces, tiene que tener un plazo específico, ¿verdad? Un plazo establecido en la oferta que estamos lanzando. Y, bueno, por ejemplo, cuando vemos anuncios de alguna venta de electrodomésticos o sea, siempre vemos que dice, sí le dan, por ejemplo, un plazo, ¿verdad? Que va a estar la oferta vigente hasta el fin de semana, ¿verdad? Hasta el 14 de febrero, ¿verdad? Del presente año, o hasta que se agoten existencias, o así, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ahí ya le están dando un plazo a estas ofertas. Ahí ya estamos determinando de qué fecha a qué fecha o hasta que haya existencias. ¿Por qué? Porque no podemos mantener las ofertas eternamente, como les decía, ¿verdad? Tienen que tener un plazo. Y bueno, como estamos hablando de que la intención seria, ¿por qué? Porque nos obliga, adquirimos obligaciones desde el momento en que estamos ligados a esta oferta desde que la lanzamos. Entonces, ¿qué pasa si ya no quiero yo lanzar esta oferta? Si ya la lancé, pero ya no la quiero lanzar porque ya me arrepentí o porque mejor todavía no lo voy a vender, todavía no quiero negociar esto, no quiero crear este negocio jurídico todavía. Entonces, ¿puedo revocarla o no podré revocarla? Entonces, vamos a irnos al artículo 1631. Y acá vea todos. Ingrid Lorena, si nos puede leer por favor el artículo 1631. Vamos a ver. Karen de León. Sí, licenciada. Si nos puede leer el artículo 1631, por favor. Ahorita, licenciada. Aquí está. La promesa pública de recompensa podrá revocarse cuando exista justa causa para ello, en la misma forma
que la oferta, a no ser que la prestación se hubiere ya realizado. Ok, gracias. Entonces, si aún no se ha llevado a cabo el negocio, ¿verdad? Entonces, claro que podemos revocarla, ¿verdad? Sí, sí podemos revocar las ofertas que ya lanzamos. Y aquí dice cuando exista justa causa, ¿verdad? Entonces, quiere decir que sí, Ingrid, yo vi que le salieron los puntitos, no tenga pena, pero creo que no, bueno, no sé si era su micrófono o era yo, pero no la escuché, pero sí vi que estaba conectándose, no tenga pena. Bueno, como les decía, entonces sí la podemos revocar según lo que nos está diciendo el artículo 1631, que sí se puede revocar una oferta que ya lanzamos. Entonces, siguiendo esta línea, sí, ¿verdad? Pero dice el artículo también que cuando exista justa causa. ¿Cuál podría ser una justa causa? Pues un caso fortuito, un caso de fuerza mayor. Entonces, podríamos nosotros revocar estas ofertas, ¿verdad? No es solo porque, o sea, sí tiene que existir una causa de peso para que yo pueda venir y revocar mi oferta. Es por eso que la intención seria es tan importante, porque tengo que estar segura de que eso es lo que yo quiero ofertar, ¿verdad? Estar segura totalmente de que la intención de mi oferta es seria, porque luego, claro que la ley me va a permitir revocarlo, pero me va a permitir revocarlo cuando yo tenga una justa causa. Entonces no va a ser siempre no va a ser por cualquier motivo que yo ya no la quiera tener vigente, ¿verdad? Entonces esto es del lado de la persona que va a ofertar, ¿verdad? La persona que lanza esta oferta, porque como ya hemos hablado, pues tiene dos partes, ¿verdad? Uno que oferta y otro que acepta. Entonces, del lado de quien oferta, esta sería los elementos básicos que tendría que tener esta oferta que nos está lanzando. Y tenemos también, entonces, desde el otro lado, pues alguien que tiene que aceptar esta oferta, ¿verdad? Para que se puedan dar estas dos declaraciones de voluntad dentro del negocio jurídico, ¿verdad? Entonces, desde el lado de la aceptación, ¿verdad? Tenemos que es la manifestación del consentimiento concorde como productor de efectos jurídicos, constituye el acto de aceptación que consiste en admitir la proposición hecha o el encargo ofrecido. Ok, entonces para caballeros, ¿verdad? Es admitir esta proposición hecha o lo que se está ofreciendo, ¿verdad? Entonces lo aceptamos, lo admitimos, ¿verdad? Entonces, ya la aceptación sería cuando estas dos voluntades ya se unen, se encuentran, ¿verdad? Una oferta y el otro acepta, ¿verdad? Entonces, esta oferta, vemos acá, encontramos que esta oferta tiene que ser lisa y llana. Entonces, liso es que un negocio lo estamos aceptando así, tal y como se ofreció, ¿verdad? Si es un negocio liso, es que se acepta tal y como se ofrece. Se acepta lisamente, tal como se ofrece. Y cuando decimos llana, estamos diciendo entonces que aceptamos de conformidad, ¿verdad? Que estamos conformes con lo que estamos aceptando, estamos conformes con lo que se ofreció, ¿verdad? Estamos aceptando tal y como se ofreció de forma de conformidad, ¿verdad? Entonces, por eso se dice lisa y llana, ¿verdad? Aceptamos lisa y llanamente como nos lo ofrecen, perdón, y estamos de acuerdo, estamos conformes. La aceptación entonces tiene que ser lisa y llana, ¿verdad? Porque pudo haber un momento, si fue dirigido a personas presentes, pudo haber un momento de comunicación directa en donde yo pude sugerir tal vez en otro color o en otro tipo de tela. Recordemos que estamos hablando de negocios, ¿verdad? Jurídicos, entonces yo pude sugerir hacerle unas modificaciones a la oferta si estábamos si fue a personas presentes y estábamos comunicándonos, pero el haber sugerido algún tipo de plática para algunas modificaciones no quiere decir que lo estoy aceptando, ¿verdad? Entonces, aceptar ya, al momento de la aceptación ya es tal y como se ofreció.
y estoy conforme, ¿verdad? Si estoy aceptando, no puedo ya después, ¿verdad? Ya posterior de aceptar, decir como, ah, no, pero es que yo lo quería en otro color, pero es que ahora yo lo quiero así, porque yo estoy aceptando lisa y llanamente. ¿A quién va dirigida, verdad? ¿A quién va a ir dirigida esta aceptación? Obviamente, pues, esta aceptación se dirige, ¿verdad? Va dirigida al oferente, ¿verdad? La persona que está ofreciendo. Y esta persona que está ofreciendo puede ser una persona individual, puede ser una persona jurídica, pero mi aceptación va a ir dirigida al oferente, ¿verdad? Luego tenemos la vigencia y plazo, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver pues directamente con el plazo de la oferta, ¿verdad? Si se hizo a una persona presente o si se hizo a una persona ausente. Si se hace a una persona presente, entonces esta respuesta, esta aceptación tendría que ser inmediata, ¿verdad? A menos, ¿verdad?, que el oferente hubiese fijado un plazo para aceptarla. Si el oferente no fijó un plazo para aceptar su oferta, entonces si fue de forma con persona presente, la aceptación tendría que ser de forma inmediata. Ahora, cuando es a una persona ausente, pues aquí obviamente no se puede contestar de forma inmediata, ¿verdad? No puede ser inmediatamente la contestación. Aquí sí tiene que haber un plazo establecido, ¿verdad? Quien va a señalar este plazo, pues regularmente va a ser el oferente. Pero si no existiera este plazo que ofreció el oferente, dependiendo de la negociación que estemos realizando del negocio jurídico, pues podríamos buscar, hay contratos que tienen plazos establecidos, entonces buscaríamos en la ley si lo que vamos a, por ejemplo, si es de un contrato, entonces buscamos en la ley si existe un plazo establecido. Si no existiera un plazo establecido, entonces se acude a un juez para que un juez nos fije un plazo establecido para la aceptación. Esto cuando se trata de personas ausentes. Si el oferente no fijara un plazo, por eso les hablaba que los elementos como indispensables de la oferta, entonces sería establecer desde el momento en que ofertamos, pues un plazo establecido para la aceptación de la misma. Porque pues también el oferente no, como les decía, las ofertas no van a ser eternas, el oferente no puede estar esperando toda la vida la respuesta de su oferta, ¿verdad? Esperando que la otra persona acepte. Entonces, así como el ofertante puede revocar, ¿verdad? Ya vimos las razones, las causas por las que el ofertante podría revocar su oferta, ¿verdad? También, ¿cómo perdería entonces, cómo se pierde esta posibilidad de aceptar, ¿verdad? El oferente puede revocar si existe justa causa. Y creo que eso no lo leímos, pero tiene que publicar, para hacer la revocación, tendría que publicar esta revocación en la misma forma o en la misma modalidad en la que publicó la oferta. Entonces, el aceptante también se puede retractar. Y esto lo vamos a ver en el artículo, vamos a ver esto, 1527. Ay, no admitió. En el 1527, tengo más mujeres, creo yo. Vamos a ver, Pablo Miranda, ¿nos puede leer por favor el 1527? Pablo a la 1, Pablo a las 2, Pablo a las 3. Ahorita. Sí, ahí está. 1527. Gracias, que ya me contestó Pablo Miranda, el 1527, por favor. Yo vi que ya le habían salido. Bueno, no, si no. ¿Lo leo? Sí, por favor. 1527.
Se considera inexistente la aceptación si antes de ella o junto con ella llegare a conocimiento de oferente Ok, gracias. la retracción del aceptante. Gracias, Cristian. Entonces, vemos entonces que el aceptante también se ¿verdad? Eh, tiene que hacerse, eh, tiene que hacerse lo, tiene que hacérselo saber. Entonces, antes de que llegue, por ejemplo, si fuese de una persona ausente, antes de que llegue a la persona la aceptación, tendría que llegar esta retracción, ¿verdad? Entonces, sí se puede. Y fallece, ¿verdad? Pero ya había llegado la aceptación, entonces este negocio jurídico sí nació a la vida, ¿verdad? Sí nació la vida jurídica, la vida del derecho. Entonces, claro que ahí ya sabemos que viene todo lo del el derecho hereditario, ¿verdad? Entonces ahí ya sería con nuestros herederos, nuestros descendientes, quien en el orden depende si estamos casados o no. Entonces, ¿por qué? Porque sí llegó la aceptación antes que él falleciera. Entonces ahí sí nació la vida jurídica, este negocio. Y pues lo mismo ocurriría desde la otra parte con el aceptante, ¿verdad? Si el aceptante fallece o fuera declarado incapaz, ¿verdad? Pierde su capacidad mental antes que haya aceptado, entonces el negocio jurídico no va a nacer a la vida jurídica. Pero si ya aceptó y se muere, entonces eso lo vamos a ver aquí en el artículo 1529. Ya me fui hasta abajo, ¿no? Sí, ¿sí? Vamos a ver, voy a ver si alguien más. Yesenia Eunice, ¿me puede leer el artículo 1500? ¿Por cuál voy usted? 29. Con gusto, licenciada. Los derechos y obligaciones de los contratantes pasan a los herederos y demás sucesores de las partes, a menos que lo contrario resulte de la ley, de la convención o de la naturaleza misma del contrato. Gracias. Entonces, como vemos, entonces, si ya hubiese por parte del oferente, si ya llegó la aceptación y él fallece, pero ya llegó la aceptación, entonces sí nace la vida jurídica. Sí, y de igual forma para el aceptante, ¿verdad? Si ya había aceptado y fallece, sí nacen a la vida jurídica. Entonces, aquí pues nos dice el 1529 que los derechos y obligaciones de los contratantes pasan a los herederos y demás sucesores, ¿verdad? Entonces, los herederos tienen que cumplir las obligaciones del causante, ¿verdad? Entonces, claro que
el mismo causante, pues, con su masa hereditaria paga sus obligaciones, ¿verdad? Entonces, también recordemos que pues el heredero puede aceptar o no aceptar la herencia, renunciar a la herencia, ¿verdad? Porque no tiene por qué pagar sus obligaciones si no quiere, ¿verdad? Entonces, si no hubiesen llegado estas aceptaciones, si no hubiesen llegado y fallecen las personas, entonces aquí no hay complicación de nada porque fallecen y entonces no nacieron a la vida jurídica y todo está bien, ¿verdad? Pero si sí, entonces son los herederos, los sucesores quienes van a tener que hacerse cargo de estas obligaciones y repito, ¿verdad? Si la aceptan o no la aceptan, ¿verdad? Porque al final de cuentas, pues no están obligados a aceptar estas obligaciones, a pagar las obligaciones. Imagínense que la herencia tal vez son solo obligaciones, entonces, y la masa hereditaria no va a alcanzar para pagar las obligaciones del causante, mejor ni voy a aceptar la herencia, pues no, ¿para qué la voy a aceptar? ¿Verdad? Mejor no la acepto, renuncio a ella y no estoy yo pagando obligaciones de mi causante, ¿verdad? Por ejemplo, a mí en una tarjeta de crédito siempre me ofrecen un seguro de que cuando yo me muera no le van a cobrar el saldo a mis herederos, a mis sucesores, para que no le van a cobrar el saldo de mi tarjeta de crédito que yo debo a ellos y yo jamás pago ese seguro porque pues claro que hay personas que las tarjetas de crédito, porque así son los bancos, ¿verdad? Cobran a las personas, fallecen y es como su papá quedó con una deuda aquí en el banco de tanto y acosan o coaccionan y tiene que pagarla y ahora usted es quien tiene que pagar esa deuda. Y pues no, ¿verdad? Porque si no ha aceptado ninguna herencia, como por qué va a tener que estar pagando la tarjeta de crédito que yo dejé con un saldo deudor. Entonces, al final de cuentas, a mí no se me hace que ese seguro tenga algo que se me haga atractivo, por lo que yo diría, lo voy a pagar, ¿verdad? Porque no, aparte otro tema es saber utilizar las tarjetas de crédito. Pero, por ejemplo, en esos casos, pues, como para qué, ¿verdad? Porque recordemos, pues nosotros sabemos que las herencias se aceptan o no, entonces ahí siempre hay que sobrepesar si vale la pena o no vale la pena aceptarla, ¿verdad? Como les decía, de repente la masa hereditaria ni alcanza para pagar las obligaciones, mejor ni la acepto, ¿verdad? Ese timbrecito. Entonces, mejor ni la acepto, ¿verdad? Y dice también entonces el mismo artículo, ¿verdad? Y bueno, derechos y obligaciones de los contratantes pasan a los herederos y demás sucesores de las partes, a menos que lo contrario resulte de la ley, de la convención o de la naturaleza misma, ¿verdad? De la convención, ¿verdad? O sea, por convenio, ¿verdad? Las partes, quien ofertó y aceptó ya habían convenido, ¿verdad? Parte del negocio, ¿verdad? Ellos ya habían pactado que sus herederos no iban a pagar ninguna de sus obligaciones, ¿verdad? Ellos ya lo tenían pactado dentro del negocio, entonces ahí, por ejemplo, pues ya no tendrían los herederos o sus demás sucesores por qué tener que tener estos derechos y esas obligaciones, porque previamente quienes contrataron ya habían convenido que así lo iban a hacer. Y luego dice de la naturaleza, ¿verdad? Por ejemplo, un contrato de uso, ¿verdad? No pueden ceder por herencia ese uso porque el uso es personalísimo, ¿verdad? Es la naturaleza del contrato, ¿verdad? Un derecho de uso es personalísimo, entonces aquí ya no lo podrían ceder porque, como digamos, por medio de herencia no podían ceder ese uso, ¿verdad? Y la naturaleza del contrato no permite que esos derechos y esas obligaciones se vayan a heredar, entonces ahí, pues, como dice el artículo, por la misma naturaleza del contrato, aquí no se estarían transmitiendo estos derechos y estas obligaciones. Entonces, acá tendríamos a qué nos referimos cuando estamos ofertando y cuando estamos aceptando, ¿verdad? Para que estas dos declaraciones de voluntad se unen,
los elementos de cada una, ¿verdad? Cuándo se puede reconvenir el ofertante, cuándo puede también retractarse el aceptante de la oferta, y para que se dé este momento perfecto en el que la oferta y la aceptación pues ya son aceptadas y se puede crear el negocio jurídico. Y entonces, ya hablamos de lanzar la oferta, ¿verdad? Una persona va a lanzar la oferta y otra persona va a aceptarla, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento realmente se va a perfeccionar este consentimiento, ¿verdad? Este consentimiento de las partes, ¿verdad? Para crear este negocio jurídico. ¿En qué momento realmente se perfecciona este consentimiento? Si se retracta, voy a ir al chat, y por eso se pierde otra oferta, hay que pagar alguna compensación. Lo que pasa es que recordamos que se puede retractar previo a que llegue si es se va a retractar de aceptar, leíamos que decía que sí se puede retractar previo a que llegara o a ser de conocimiento esta aceptación, ¿verdad? Y, por ejemplo, si ya había aceptado de forma inmediata y luego se retracta, pues sí podría el ofertante iniciar algún tipo de proceso por daños y perjuicios, porque dejó de percibir tal vez otras ofertas o percibir otros ingresos que sí se iban a perfeccionar, ¿verdad? Que sí se iban a dar. Entonces sí podría demandar por algún tipo de daños y perjuicios, ¿verdad? Por el tiempo que perdió o el patrimonio que dejó de percibir por haber aceptado, por haber creído en la aceptación de esta oferta. O viceversa, ¿verdad? Ambos podrían demandar por algún tipo de daños y perjuicios aduciendo que perdieron, que fue un daño en su patrimonio, ¿verdad? Pero entonces, respondiendo a su pregunta, pues sí habría que pagar alguna compensación. No lo vamos a encontrar explícitamente en el código como una multa específica, pero sí podríamos iniciar un procedimiento por daños y perjuicios, pues por el tiempo que perdimos y eso dañó nuestro patrimonio. Ok, entonces, ¿realmente en qué momento se perfecciona este consentimiento? Y existen 4 teorías. Tenemos la teoría de la declaración, que esta dice, ¿verdad? El consentimiento se da en el momento en el que el aceptante declara su voluntad de aceptar la oferta. Entonces, para la teoría de la declaración, en el momento en el que el aceptante declara su voluntad de que acepta una oferta, es ahí donde se perfecciona el consentimiento. Ahí se perfeccionó ya el consentimiento para esta teoría. Está la teoría del envío o remisión. Esta nos dice que el consentimiento se otorga en el momento en el que el aceptante se dirige afirmativamente al oferente, ¿verdad? Para aceptar la oferta. Entonces, para la teoría del envío o de la remisión, va a ser perfeccionada en el momento en el que se dirige afirmativamente al oferente, ¿verdad? Cuando se dirige esta aceptación, entonces ahí se perfecciona este consentimiento. Ya no basta solo declarándolo como la teoría de la declaración, sino que hay que enviar esta declaración aceptando, hay que remitirla. Para la teoría de la recepción, el consentimiento se otorga al momento en que el oferente recibe la aceptación hecha por el aceptante. Entonces, si se dan cuenta, vamos viendo como que si cada teoría fuera evolucionando un pasito más, ¿verdad? Porque para la declaración, solo con que se declare la voluntad de aceptar. Para la teoría de la remisión, entonces dice, no, es que no solo hay que declarar esta voluntad, sino que hay que enviarla, ¿verdad? Hay que enviar esta afirmación de aceptación
Y la teoría de la recepción dice es que no vale solo con que se declare ni con que se envíe, sino que el oferente tiene que recibir esta aceptación para que esté perfeccionado este consentimiento, ¿verdad? Ok, entonces ya avanzamos hasta que la teoría de la recepción que dice es que es hasta que se recibe el oferente esta aceptación. Y tenemos la teoría del consentimiento y para esta dice el consentimiento se otorga al momento que el oferente tiene información cierta de la aceptación de su oferta hecha por el aceptante, como que ya más simplificada, ¿verdad? Más moderna, más fácil, más simple, que se va a perfeccionar cuando el oferente ya tiene la información cierta de que ya el aceptante aceptó su oferta, ¿verdad? Es como que si fuera un resumen de estas tres, ¿verdad? Está simplificado, pero al final cierra las tres anteriores. Vamos a ir a nuestro código. Y entonces acá tenemos en el artículo 1518. Me voy a ir a mi listadito. Tengo 260 alumnos asignados. Yo creo que no hay una clase donde yo haya visto 260 alumnos asignados. Ay, ¿qué tiene mi mouse? Vamos a ver. María de Lourdes. ¿Nos puede leer, por favor, el 1518? María Lourdes a la 1, a las 2, a las 3. María Isabel González. Me voy a ir así en bajadita. María José Recinos. ¿Se lo leo, Lick? Sí, Cristian, por favor. Artículo 1518. Los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes, excepto cuando la ley establece determinada formalidad como requisito esencial para su validez. Ok, entonces nos podemos dar cuenta que qué teoría es entonces la que acepta nuestra legislación, ¿verdad? La teoría del consentimiento. Aquí nos dice entonces el artículo que los contratos se van a perfeccionar por el simple consentimiento de las partes. Entonces, este perfeccionamiento se da por el simple consentimiento, es decir, cuando las partes se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Cuando las partes ya están de acuerdo, entonces aquí se perfecciona ese consentimiento. Por ejemplo, usted está ofertando un carro, ¿verdad? La venta de un carro y yo se lo compro, ¿verdad? Yo acepté el precio, acepté todas las modalidades, aunque no me lo haya entregado todavía y no se lo haya pagado, ¿verdad? Entonces, ya está aceptada ya se perfeccionó este negocio, este contrato, porque ya los dos dimos nuestro consentimiento, aunque no hayamos entregado el vehículo y aunque no haya recibido el dinero. ¿Por qué el código lo relata así, verdad? Porque lastimosamente, ¿verdad? En este tiempo, pues no podemos confiar al 100% que solo porque yo ya le acepté la oferta, y, aunque no me haya entregado el vehículo y aunque yo no le haya pagado, ya se perfeccionó. Lastimosamente, pues no se da en la práctica de esta manera, ¿verdad? El código lo regula de esta forma porque, una vez más, recordemos que nuestro código civil es bastante antiguo, ¿verdad? Es viejito. Entonces, antes, pues, sí existía como que esa honorabilidad entre los ciudadanos, ¿verdad? Y sí se cerraban los tratos de esta forma, ¿verdad? Con darse la mano, entonces se respetaban estos contratos, ¿verdad? Entonces, por eso el código lo sigue regulando, digamos que de una manera tan simple o tan generalizada, porque si alguien por ahí, sí, Nancy, yo voy a buscar quién tiene su micrófono.
Su micrófono. Ahí está. Entonces, por eso vemos que tal vez a veces encontramos entre las cosas que hemos leído como que sí suena muy utópico, que las cosas parecieran que se rigen más por honorabilidad, porque pues antes sí se podían dar estas cosas, ¿verdad? La gente solo se daba la mano y con esto ya se respetaba, ¿verdad? Era como, no, yo ya se lo vendí a Marisol, entonces nosotros ya hicimos un negocio y entonces yo ya no lo puedo vender a alguien más, aunque me estén ofreciendo más dinero, porque yo ya se lo vendí a Marisol. Actualmente pues ya no es tan así, ¿verdad? Pero por eso nuestro código todavía lo tiene regulado así, pues el código es del año 70, entonces todavía existían este tipo de negociaciones. Entonces, la teoría del consentimiento es la acertada por nuestra legislación, ¿verdad? Se van a perfeccionar así, cuando con el consentimiento de las partes, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, sí, y yo creo que esta ya solo. Ok, sí, entonces, habiendo hablado ya de cómo vamos a perfeccionar este consentimiento, ¿verdad? Vimos que existían elementos que tienen que tener este consentimiento, ¿verdad? Que tienen que estar expresado de forma consciente y libre, que implique un acuerdo pleno total, sin vicios que lo invaliden, que exista coincidencia entre la voluntad real y la voluntad declarada. Entonces, ¿qué vicios puede llegar a tener este consentimiento? ¿Cómo es que se va a viciar este consentimiento? Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué vicios, cuáles son los vicios del consentimiento? Entonces, tenemos estos 4, ¿verdad? Los vicios del consentimiento van a ser el error, el dolo, la violencia y la simulación. Son los vicios en que podría tener el consentimiento. Bueno, primero tenemos el error, ¿verdad? Que esto va a consistir en el conocimiento equivocado de una cosa, bien por ser incompleto o por ser inexacto. Quiero ver, no me salté. No. Bueno, entonces, el error puede ser esencial, puede ser error en sustancia, error en persona o error en cuenta. No, sí, aquí. Cuando el error es esencial, ¿verdad? Aquí estamos hablando entonces de una nulidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de este error esencial, ¿verdad? Hay nulidad porque aquí nos estamos refiriendo básicamente a que hay una inexistencia de consentimiento, ¿verdad? Aquí sí es inexistente el consentimiento, porque para uno una parte es de una naturaleza y para la otra parte es de otra naturaleza, entonces no existió ese consentimiento, ¿verdad? Por ejemplo, una compraventa y una donación parecen, se parecen, alguien podría decir que se parecen totalmente diferentes, ¿verdad? Pero podríamos incurrir en ese error, ¿verdad? Las naturalezas son distintas. Una persona, yo puedo estarla ofertando y para venderla, y usted pudo haber incurrido en el error de que creyó que yo se le estaba donando, ¿verdad? Entonces, aquí hay un error esencial, ¿verdad? Porque hay una inexistencia total del consentimiento, o sea, las naturalezas de estos dos contratos son totalmente distintas, ¿verdad? Entonces, esto ya daría lugar a una nulidad absoluta, ¿verdad? Una nulidad absoluta porque aquí sí no existe consentimiento para nada, ¿verdad? No se dio este perfeccionamiento, esta existencia del consentimiento. Este error esencial pues está en nuestro código, no está regulado como tal, ¿verdad? Como error esencial o optativo, ¿verdad?
pero cuando el código habla de una nulidad absoluta, pues entonces estaríamos dentro de este error esencial u optativo, ¿verdad? Cuando es una inexistencia absoluta del consentimiento. Por ejemplo, también, bueno, el ejemplo de la compraventa y la donación, ¿verdad? Que yo les decía, son de dos naturalezas distintas. Ahora tenemos el error en sustancia. Este sí lo vamos a encontrar, entonces nos vamos a ir a nuestro Código Civil y vamos al artículo 1250. Bueno, vamos a iniciar desde el 1257, ¿verdad? Aquí ya vemos vicios de la declaración de voluntad. El código no lo regula como vicios del consentimiento, ¿verdad? En la doctrina se le llaman vicios del consentimiento, pero para nuestro Código Civil son vicios de la declaración de voluntad. Vienen siendo lo mismo, ¿verdad? Solo que el otro nombre pues se le conoce de forma doctrinaria. Vamos a ver. Tengo tres manitas, no los había visto. Rodolfo, dígame, Rodolfo Fernández. Anoche, licenciada, ¿cuál leo? Es que he visto su manita levantada, pero ahora léame el artículo 1257. Claro que sí. Artículo 1257. Es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, de dolo, de simulación o de violencia. La nulidad no puede pedirla o demandarla a la parte que hubiere causado el vicio. Ok, gracias. Y ya solo veo levantada la manita de Lilia Elizabeth. Perdón, Nicta, la dejé levantada, que no iban a leer, entonces me había... Ay, gracias. Bueno, pero ahora hágame favor y léame el artículo 1258. Muy bien. Artículo 1258. El error es causa de nulidad cuando recae sobre la sustancia de la cosa que le sirve de objeto o sobre cualquiera circunstancia que fuere la causa principal de la declaración de voluntad. Ok, gracias. Entonces, vemos que, bueno, en el artículo 1257 nos está describiendo los vicios del consentimiento, ¿verdad? Vamos a llamarlos vicios del consentimiento, pero son vicios de declaración de voluntad para nuestro código. Y aquí tenemos enumerados los cuatro que acabamos de hablar: el error, el dolo, la simulación o la violencia, ¿verdad? Entonces, en el 1258 tenemos... si quieren, le pueden poner así como una epígrafe ahí, error, ¿verdad? Porque aquí empezamos a hablar del error, que sería el número 1, el error. Y dice el error de la nulidad cuando recae sobre la sustancia. Entonces, subrayen esa palabra porque aquí estamos hablando entonces de error en sustancia. Este artículo nos está hablando del error en sustancia. Y quiere decir error en la cosa, ¿verdad? Error en el cuerpo. Entonces, recordemos que la cosa, ¿verdad? Es el objeto, es un elemento del negocio jurídico. Entonces sería un error en en el objeto del contrato, ¿verdad? Del elemento como principal, ¿verdad? Porque es sobre la cosa con la que está recayendo el negocio jurídico. Entonces, digamos, si existiera un negocio donde nos equivocamos digamos que el negocio es la construcción de una casa, ¿verdad? Y de cierto diseño, y resulta que nos la están construyendo en otro totalmente distinto. Entonces, esto sería como un error en sustancia porque el objeto, el elemento, la cosa de este negocio es la casa, ¿verdad? Entonces, y hay error en esta construcción de la casa. Entonces, aquí pues yo sí tendría la opción de continuar el negocio o no, ¿verdad? Si lo deseo. Por ejemplo, hay perros de razas carísimas, ¿va? Ustedes carísimas.
Y yo no soy partidaria de comprar perros. Adopten perritos, por favor. Hay muchos perritos por adoptar. Yo tengo una comprada, pero porque era la primera. La otra sí es rescatadita. Rescaten perritos. No compren. Solo vamos a usar de ejemplo, pero no compren perros. Por ejemplo, hay razas de perros carísimas y a mí me están ofreciendo una raza, no sé, una raza cara. No se me ocurre una raza cara de perros porque no compro perros, pero una raza carísima. Y esperaba que alguien me dijera, dígame una raza cara de perros. American Bully. Bueno, un American Bully. Y que me la están vendiendo, no sé, voy a pagar 15,000 quetzales. Ay, un chihuahua. Dice, la mía es chihuahua. La que compré es chihuahua y no es cara. O bueno, la mía no fue cara. Un American Bully, un Golden Retriever. Y por ejemplo, me están pidiendo 15,000 quetzales por el perro porque tiene pedigrí, porque tiene chip, porque tiene todo lo que estos perros ahora tienen, ¿verdad? Y los venden. Pero al momento de, por ejemplo, yo lo fui a elegir al criadero y lo fui a elegir cuando nació y tenía una manchita en la oreja café y yo dije, ¿verdad? Este es el que yo voy a querer. Sobre este perro es que estamos haciendo la negociación, el negocio. Lo estamos haciendo sobre este perrito que es hembra y tiene la orejita café, ¿verdad? Claro que no me lo voy a llevar todavía porque pues tengo que esperar que la mamá lo destete y esté listo para poder ser entregado a quien lo va a comprar, ¿verdad? Y resulta que al momento de ir ya a entregar la cosa, ¿verdad? El día que ya me lo van a entregar, llego y me están dando otro perro que no es de la raza que yo había apartado, no es la hembra que yo dejé con la orejita café, sino que me están dando una hembra, pero de otra raza, que tal vez es más barata, no tiene las características que yo había elegido. Entonces, ahí hay un error en sustancia, ¿verdad? Porque está recayendo sobre la cosa sobre la que estamos haciendo el negocio, ¿verdad? En este caso, el perro. Entonces, yo ahí pues sí tendría la opción de continuar con el negocio o no, ¿verdad? Si no lo deseo. Entonces, ahí estaría viciado mi consentimiento porque incurrimos en un error de sustancia y está viciado el consentimiento, entonces no se va a perfeccionar este negocio jurídico, ¿verdad? No se va a perfeccionar esta contratación. Dice un Akita japonés, ni sé cuáles son esos Akitas japoneses. Bulldog a los 25,000, sé que otra lo puse barato en 15,000, ¿verdad? Mejor me compro una moto con 25,000 justo para cambiar mi carro. Ustedes no, no pagaría eso por un perro. Por eso les digo, adopten perritos. Y vieran que la mía, las dos son un amor, pero la rescatada es como una mezcla de cocker con callejero, ¿va? Intentó ser cocker, mi gordita, pero es súper agradecida, así súper cariñosa, es mucho más cariñosa que la chihuahua es cariñosa conmigo, con la gente no. Conmigo es súper cariñosa, pero la otra es un amor con toda la gente, quiere que toda la gente la salude, quiere que toda la gente le dé amor y es súper agradecida. Entonces yo la chihuahua la compré, pero no volvería a comprar otro perro. Si vuelvo a tener más perros, creo que solo serían adoptaditos o rescataditos. La mía, la que yo rescaté, la rescaté ni siquiera de un lugar de adopción, o sea, se me fue a regalar en la playa. Yo estaba celebrando un cumpleaños en la playa y la casa donde fuimos a celebrar, ella llegó a pedir comida, como llegan todos los perritos ahí cuando uno a pedir comida, ¿no? Entonces yo siempre les doy comida a todos los perros que llegan a pedir comida. Pero ella no se fue, se quedó a dormir ese viernes en la casa, ese sábado en la casa, y el domingo que ya nos regresamos ya no tuve corazón para dejarla, entonces así sin trámites de nada. Solo la subí a mi carro y ya, venía de regreso. Claro que cuando vine a casa mi mamá súper feliz, ¿verdad? Sarcásticamente, porque súper enojada que qué hacía yo con otro perro. Entonces la movida fue decirles que solo la había traído para rescatarla, que yo la iba a castrar y que la castré. Y solo en lo que le encontraba un hogar
para que la adoptara y mientras se recuperaba de la castración yo la iba a tener acá. Mía, le puse Mía porque es mía, ¿verdad? Desde el momento en que la vi dije, es mía. Entonces, ya, Dios mío, semana y media ya se había ganado el amor de todos en mi casa. Entonces, fue como, no la regalé, déjala aquí. Y yo, sí, muy bien. Hasta la chihuahua, que es regruñona, la aceptó, pues entonces, no compren perros. Por favor, adopten tantos perritos. Bueno, entonces, regresando, ¿verdad? Ya me perdí. Entonces, regresando, eso sería un error en sustancia, ¿verdad? Porque está recayendo el error sobre la cosa, ¿verdad? La cosa sobre la que estamos negociando. Entonces ahí estaríamos hablando de un error en sustancia. Luego tenemos el error en persona. Alguien que me lea, no voy a decir quién, que alguien que me lea el artículo 1259. Vanessa, leí yo, sí, Leslie Vanessa, si me puede leer el artículo 1259. Artículo 1259. El error sobre la persona solo invalidaría. No tengo pena, invalidará. El negocio jurídico, cuando la consideración a ella hubiera sido el motivo principal del mismo. Gracias. Entonces, por ejemplo, dice que solo se va a invalidar cuando o sea, que la persona es el motivo principal del mismo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les digo como, miren, va a venir un conferencista famosísimo a dar una charla y va a estar en la universidad y entonces vamos a cobrar 100 quetzales por persona para poder ingresar a esta conferencia. Y entonces ustedes vienen y digamos, aceptan esta oferta porque la persona que viene les interesa, ¿verdad? La charla que va a dar. Pero resulta que el día de la conferencia ustedes ingresan y no está la persona que se ofreció, ¿verdad? La persona que se supone que iba a venir a dar la conferencia, sino que está otra persona que ni siquiera, tal vez ni siquiera es reconocida o no es conocida. Entonces, aquí sí habría un error en persona, ¿verdad? Porque la oferta, el negocio, esta aceptación de voluntad, este consentimiento se estaba dando porque se trataba de X persona, pero al día del evento se dan cuenta que no es esta persona por la que ustedes pagaron, entonces ahí estaría viciado, ¿verdad? Este consentimiento estaría viciado, habría un error, solo que aquí el error sería en persona, ¿verdad? O por ejemplo, bueno, sí, ese ejemplo se me ocurre. Entonces, aquí estaríamos hablando de, está viciado este consentimiento, incurrimos en un error, ¿verdad? Y el error, pues aquí recayó en persona, entonces aquí sí podríamos hablar entonces ya de un error, de un vicio del consentimiento o de un vicio de la declaración de voluntad, como lo dice nuestro Código Civil. Y bueno, vamos a terminar con rapidito, con el error en cuenta. Aquí vamos a alguien que me lea, aquí creo que tenía una filita. Yo digo que la filita era para leer, ¿va? Ustedes, yo ya ni les pregunté, pero lo voy a leer yo porque es chiquito. El artículo 1260, el error de cuenta solo dará lugar a su corrección. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo de la casa, ¿verdad? Que en el ejemplo del error en sustancia, digamos, la habían construido total, un terreno diferente, digamos, para hacerlo más grave, cuando fue el error en la cosa, ¿verdad? Entonces aquí definitivamente pues estaba viciado el consentimiento.
pero un error en cuenta es como un error accidental. Entonces, digamos que aquí lo único que pasó con la misma casa, solo que aquí sí estaba construida del diseño que queríamos, del material que queríamos, en el terreno que era. Lo único que pasó es que al momento de entregarla nos la entregaron pintada de verde y nosotros la habíamos pedido pintada de azul. Entonces, este es un error accidental, ¿verdad? Entonces, aquí pues es corregible, ¿verdad? Aquí no daría lugar a la nulidad, ¿verdad? A anular este contrato, porque se puede corregir y se puede corregir de una forma muy fácil, ¿verdad? Solamente pues vamos a cambiarle el color y ya está. Sí, estuvo viciado el consentimiento, sí se incurrió en un error en cuenta, pero tiene corrección, ¿verdad? Si estamos hablando, por ejemplo, cosas así no tan graves, por ejemplo, que yo fui a la gasolinera y yo pagué 6 galones y veo y me están solo poniendo 4 galones, entonces no me pusieron cabal la gasolina que yo pedí, entonces pueden corregirlo, o sea, yo puedo decir como, mire, acá solo marca 4 galones, entonces, sí, pues le voy a completar los otros 2 galones, entonces son errores en cuenta, son errores no tan graves, pero y van a tener corrección, ¿verdad? Entonces, estuvo viciado el consentimiento por un momento, pero si se corrige, entonces no tiene por qué dar como una, no tiene que darle una puerta para que el negocio sea anulable. Entonces, la vamos a dejar ahí hoy, ¿verdad? Porque ya va a empezar su próxima clase. Y José Manuel dice que tiene 5 perritos en adopción. Ay, les voy a dar 5, bueno, los que adopten los perritos, porque después capaz que los dejan ahí tirados solo por sus puntos, los van a adoptar. La mía también se llama Mía. Eric ya tienen 4. Miren, yo ahorita estoy sufriendo ustedes porque ahorita ya me acabo de mudar de la casa de mis papás con mi novio. Él tiene 2 perras y yo tengo 2 perras, pero no nos estamos todo el día en la casa, ¿verdad? Yo salgo todo el día, vengo bien tarde. Hoy estoy dando clase en casa de mis papás porque así paso a ver a mis perras. Ahora tengo custodia compartida con mis papás porque ahora tampoco me dejan llevármelas del todo, ¿verdad? Entonces, están aquí de lunes a jueves y yo las tengo de viernes a lunes, que las paso dejando. Y mi novio igual las va a ver en las tardes a sus perras, pero no podemos tener 4 perras en el apartamento, aparte que nadie se haría cargo de las perras, ¿verdad? Entonces, creo que estoy más triste por mis perras que por mi familia. Pero así son los perritos, se hacen parte de la familia de uno. También los gatitos. Dice Luis, ando buscando un pastor alemán. Deje de buscar razas usted, hombre, solo adopte un perrito que lo quiera, que lo busque. Va a ver que son reagradecidos cualquier raza de perritos. No sean tan llenos de cosas. Los gatos, bueno, no son muy cariñosos, creo, pero también tienen su chiste. A mí me encantan. Conmigo si pudiese mantenerlos, porque también sale caro, y si pudiese un espacio grandote para llevármelos a todos, yo tendría muchos. Entonces, nos vamos a quedar acá. Nos vemos el Día del Cariño. Nos vemos el 14 de febrero. Ahora no vamos a ir a cenar para festejar el amor, sino que vamos a tener que recibir clases. Nos vemos entonces la próxima semana. Ahora sí, la próxima semana a las 7. Nos toca el martes, ¿verdad? Una Mongret. No sé cuáles son las Mongret, Luis. A las 7 de la noche. Esta diapositiva todavía no se las voy a subir porque es la que vamos a seguir viendo la próxima semana. Entonces, si pueden leerse el material que les pasé, pues enhorabuena, porque ahí pues van a encontrar más ejemplos. Y la diapositiva ya está subida también. Entonces, si se dan cuenta, pues en la diapositiva están las generalidades, pero la mayoría de cosas las hemos ido platicando en clase. Entonces, para que no falten, porque pues la mayoría lo platicamos, ¿verdad? Lo leemos en el código, entonces no es que en la presentación esté el 100% del contenido que vemos en la clase, sino que es más lo que platicamos en clase. Nos vemos entonces. No hay problema, dice, no hay quien me lleve a cenar. Pero también se celebra la amistad, ustedes también hay que celebrar la amistad.
o el amor de familia, ¿verdad? Hay tantos tipos de amor. Entonces nos vemos la próxima semana, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el Día del Cariño. Feliz noche, Liz. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Que descanse. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Adiós.